Dios le bendiga aquí al pastor Carlos Armando. Un aplauso. Eso llegamos por fin, como todos los miércoles, aquí en tu podcast. Un cafecito con mi pastor. Aquí todo acompañante hoy. Así que estamos contentos porque, así como todos los miércoles, tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, la reflexión, el tema, lo que vayamos a compartir. Lo importante es que sea de edificación y de bendición para cada persona. No olvides, si estás en YouTube, suscríbete al canal, dale click a la campanita, dale like, comenta el contenido y compártelo. Para nosotros es importante que usted lo comente y lo comparta para que otros también escuchen y vean el contenido que estamos compartiendo aquí en el podcast. Un cafecito con mi pastor. Mientras se van uniendo los compañeros, aquí tengo hoy un compañero a quien yo aprecio mucho. Fue mi compañero de área este de Puerto Rico, y ahora estamos también en el norte de Puerto Rico y tenemos al reverendo pastor Hernando Hernández. Un aplauso al pastor Hernando. Conecta para el pastor. Gracias por ese recibimiento tan efusivo. También, pastor, ¿todo bien? Gracias a Dios, todo bien y contento con esta oportunidad. Qué bueno, pues estamos aquí, ya mismo se conecta Pastor Ricky, ya mismo se conecta Rafael. Mientras se conectan, yo tengo una parte que Siri hace un chiste. Mayormente son chistes mongos. Yo siempre digo que no sé para qué lo hago, pero siempre lo hago porque la gente me pide los chistes. Pero, ¿qué tú crees, Nando? ¿Serán buenos hoy? Suéltalo, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a Dios que... Vamos a pedirle a Dios, vamos a ver. Hazme un chiste. ¿Sabes las dos palabras que te abrirán muchas puertas en el mundo? Tire y empuje. Tira y empuje. Sí, eso, Tira y empuje. Eso es muy cierto, ¿viste? Mira, podemos relacionarlo en alguna medida con el tema de hoy. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver cómo eso nos ayuda en el día de hoy. Hoy, el pastor Hernando va a trabajar un tema muy importante, un tema que a mí me apasiona mucho. Y es un tema que yo creo que la iglesia, vamos a hablarlo posmoderna, como que no ha entendido muy bien el concepto de lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y el pastor Hernando, cuando le dije del día de hoy, me dijo, vamos a trabajar el reino. Y vamos a darle entonces con el reino. Así que yo voy a dejarlo con ustedes en esta mañana, el pastor Hernando, y luego entonces entramos para tener el diálogo con el pastor de lo que él habló en esta mañana. Así que, pastor Hernando, el podcast es suyo. Un cafecito con mi pastor para que ustedes pongan entonces el reino de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también, Carlos, a tu audiencia y a los compañeros que se conectarán, ¿verdad? Y a todo el equipo de compañeros y compañeras que bien han participado o van a participar en algún momento. Primero, tengo que felicitarte por este esfuerzo y esta iniciativa tuya que ha ido desarrollándose, ¿verdad? Poco a poco ha ido escalando, así que para mí es un honor estar contigo, Carlos, en este día. Como tú señalas, tú me has invitado a compartir el tema del reino de los cielos, que por un lado, como tú dices, es un tema apasionante y también comporta el desafío, que es un tema ampliamente diseminado, no solamente en la palabra de Dios, sino en el contexto general de la dimensión humana. Así que yo quiero empezar estableciendo que lo que significa un reto de esgrimir el concepto del reino, también podría plantearnos la dificultad de que es tan extenso su significado que puede tender a que nos desvíen por las ramificaciones. Claro, en la mañana de hoy hay un contexto muy específico porque es el reino de Dios. Así que el contexto de nuestro tema inicia, y valga la redundancia, con la iniciativa de Dios para establecer un proyecto en este mundo, que inicialmente comienza con su creación. Y claro, cuando hablamos de reino, que significa
una dimensión ya sea geográfica, estructural. También implicamos en esa misma definición que hay un jefe, ¿verdad?, que dirige ese reino, o un gobernante. En nuestro caso, ese jefe es Dios, ¿verdad? Eso está establecido en nuestra tradición bíblica, en la misma palabra de Dios. Así que ya tenemos, ¿verdad?, por lo menos 2 puntos de partida. Tenemos un concepto limitado cuando hablamos de reino de Dios, porque es más bien, en vez de limitado, ¿verdad?, específico, porque es el escenario donde Dios trabaja. Y cuando tomamos su desarrollo desde el relato bíblico, nos damos cuenta que Dios establece su proyecto con la creación y con el ser humano, y luego ese concepto se va desarrollando, pasando, por ejemplo, por la monarquía, donde un rey era el gobernante de determinado pueblo o territorio con sus súbditos y toda la influencia que ejercía en ese territorio. Hasta que llega David, ¿verdad?, el gran rey de Israel, del cual se dice que no le faltará un sucesor. Claro, estamos hablando de mucho tiempo antes de Jesucristo, pero ahí, en esa promesa que se le da a David, podemos ver cómo Jesús entra en la escena para tomar la herencia de ese reino de Dios y traerlo a la tierra, anunciado primeramente por Juan el Bautista, que de hecho se le llama el precursor de ese reino, pero que ya había sido anticipado por la profecía, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías había dicho que ese reino de ese rey que vendría con el paso de los años sería un rey eterno, un príncipe de paz, y que su dimensión sería extraordinaria en el sentido de que ese reino vendría a transformar a la humanidad. Así que, por un lado, tenemos ese espectro amplio de lo que significa reino, y por otro lado tenemos nuestro tema de esta mañana, que es específicamente el reino de Dios, con el personaje principal de ese reino, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad?, que es Dios delegando en Jesús esa función de reinar en este mundo, pero no solamente en este mundo, y eso es lo que yo creo que establece un contraste importante. El reinado de Jesús es un reinado para este mundo y también para el reino del futuro, para el reino que vendrá. Así que cuando hablamos del reino de Dios, estamos diciendo que Dios es jefe. Y con eso incluimos el asunto de que Dios es soberano. Así que puede tomar la iniciativa, pero también tiene en sus manos, ¿verdad?, en su poder y en su prerrogativa, establecer normas, establecer pautas, establecer requisitos y obrar conforme a ese propósito suyo, que hemos entendido que es un propósito divino, que es un propósito santo, y es también un propósito perfecto. Yo creo que tenemos buenos componentes, ¿verdad, Carlos? Para ir esgrimiendo este tema, ¿verdad? Tenemos un área específica que se llama reino. Tenemos también un jefe o un gobernante, que en nuestro caso se llama Dios, y que le ha delegado a Jesús, su hijo, su único hijo, la autoridad para gobernar los asuntos de este mundo. ¿Qué te parece, verdad, esa introducción hasta aquí? No, yo estoy haciendo mis anotaciones, y es bueno que tú lo traigas desde el Antiguo Testamento, porque la gente habla del reino y nosotros muchas veces no lo entendemos, porque nosotros vivimos un gobierno distinto. Nuestro gobierno no es de rey, no es de reyes, es de gobernantes. Pero qué bueno que tú lo traes desde David, ¿verdad? Y lo más para mí, punto que para mí que son importantes, que este reinado es para este mundo y para el futuro, o sea que no es solamente de ahora, sino también para el mañana, y que tú recalcas y lo dices varias veces, que Dios es jefe y que Dios es soberano. O sea, si él es el jefe, nuestro Dios es el soberano, y en muchas ocasiones
nosotros hablamos con Dios como si nosotros tuviéramos un control remoto para gobernarlo a Él. Yo te pido que ahora mismo, ¿sabes? Hello, Él es el rey, Él es el soberano, nosotros no, ¿sabes? Nosotros simplemente oramos creyendo en fe, pero la soberanía es de Dios. Qué bueno, gracias, Carlos. Fíjate, cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que establecer un contraste muy interesante, pero también muy marcado entre, como tú señalas, los reinos de este mundo, que son diversos, ¿verdad? Por ejemplo, hay reinos políticos, hay reinado económico, hay muchos reinados. Pero yo creo que un contraste fundamental entre esos reinos es, por ejemplo, que esos reinos han establecido como prioridad para su proyecto, por ejemplo, el poder, la influencia, la opulencia, el tener, la riqueza. Pero aquí fíjate que aquí es todo lo contrario, Carlos. Aquí se trata de un rey que en lugar de venir, por ejemplo, al templo o la ciudad, viene a la aldea posiblemente más insignificante de Israel en ese momento, y a nacer en un humilde pesebre, que, ¿verdad?, era un sitio donde se cuidaban animales, y en una situación precaria de pobreza. O sea que mira el contraste entre los reinos que conocemos en este mundo, que dicho sea de paso, a veces han influenciado a la iglesia, Carlos. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero hemos visto que esa influencia del poder, del control, de las grandes cosas, de lo pomposo, ha atraído a veces la atención de la iglesia. Yo creo que la iglesia históricamente ha pasado, y yo creo que ha sido una mala interpretación del reino de Dios. Estoy de acuerdo. Y yo me baso más en mi tiempo que, mira, Ricky acaba de entrar, él dice que estaba escuchando, que no nos podíamos ver, pero aquí damos la bienvenida al pastor Ricky Rivera. Hola, Dios los bendiga, ¿cómo estamos? Todo bien. Gracias. Los escuchaba ya y los veía Fernando alguna parte de lo que estaba hablando del reino, pero no veía. Sí, no te veía, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que lo lograste. Yo creo que la iglesia postmoderna. Aquí dice no me lo puede, págame en la cámara ese hombre. Pero vino a tirar fango enseguida, ¿viste? Vino a tirar fango. Qué bien. Vamos a ver si en 2025 hay esperanza. Al 2020. Vino a tirar fango el Ricky enseguida. Pues mira, la iglesia postmoderna, yo creo que no ha comprendido, y Dios no ha comprendido, porque para uno poder entender el reino uno tiene que profundizar y leer el texto bíblico bien, no superficialmente ni mucho menos literal. Y tú acabas de decir del nacimiento de Jesús. Ese es el rey que el pueblo esperaba, y ese rey vino humilde, ¿verdad? Y vino a traer justicia, traer amor, traer gracia. El reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? El reino de Dios ha llegado. Ese es el anuncio. Y la iglesia hoy en día postmoderna lo que te dice es constantemente que tú eres hijo de un rey, y como tú eres hijo de un rey, tú puedes ser próspero, todo lo que tú pidas te va a dar, ¿sabes? Todo lo que tú quieras lo va a conquistar, y es un mensaje erróneo, del reino de Dios, porque ese no es el reino de Dios. Ese no es el reino de Dios. De hecho, mira, yo hablaba con los nuevos candidatos, y ese es mi punto de vista, no tiene que ser de ustedes, y yo puedo respetar que difieran de mí. Pero si vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo conquistaba Josué? Matando. Y él entendía que Dios le decía, ¿verdad? Sí. Él entendía que Dios le decía, mata y conquista, y él mata y conquistaba. Pero realmente eso es lo que el corazón de Dios quería para Josué, que él matara y conquistara. No, él como ser humano entendía que eso es lo que Dios quería. Entonces Dios dice, espérate, esta gente son locos, esta gente se va a matar ellos mismos. Pues yo me encarno en Jesús y les presento el reino de Dios como nace de mi corazón. Y Jesús trae el reino de Dios sin filtros, sin interpretaciones. Así es que mi Padre funciona en la tierra. Que ustedes amen al prójimo, que ustedes se perdonen, que ustedes vivan en unidad,
que ustedes dejen de fiscalizar, que ustedes dejen de juzgar, que ustedes dejen de imaginar a los pobres, que dejen de imaginar a las mujeres, que dejen de imaginar a los enfermos. ¿Ves? Ese es el reino de Dios que Jesús nos presenta, pero esta iglesia de hoy lo que nos presenta es, no. Los pobres es una maldición, tú puedes conquistar lo que tú quieras, lo que tú pises se te ha dado, y todo es conquista. Y se nos olvida que el reino de Dios es servicio, es amor. Así que yo lo veo, ¿verdad? No sé cómo Ricky también lo puede, aunque tiene una gorra de los Mets. Pero vamos a perdonársela. Ahora mismo está frisado ahí, mira. Por ahí va la cosa, Carlos. Yo creo que por ahí va la cosa, Carlos. Yo creo que hemos confundido, como tú has dicho, lo que es el reino de Dios, y ya el reino de Dios se está estableciendo. La iglesia no es Dios para ser Ricky, perdona que te interrumpa, papi. Mi amor, escúchame. Está distorsionado y te está yendo no sé si puedes buscar un lugar donde haya señal. Donde estás metido, tú estás metido en un bote, parece. Un bote allá, no sé, en Bachatalega. Pero busca un lugar que tenga señal, porque te está... Y no quiero que la gente que nos está escuchando y viendo pues pierda la perspectiva. A lo que Ricky busca, Hernando, ¿quieres comentar algo más? Pues yo creo que precisamente por el hecho de que me llama la atención bien, de manera muy profunda, lo que tú comentas, porque yo creo que por el hecho del ser humano no haber entendido el mensaje y el proyecto de Dios, esa es una de las razones por la cual decide, ¿verdad? Poniendo yo en el lenguaje humano, el lenguaje divino, decide enviar a su hijo, porque, ¿verdad? Yo me imagino a Dios considerando y planificando esto y diciendo, bueno, lo que me resta es enviar a mi hijo para que entonces sea él mismo en la misma forma humana, ¿verdad? Con carne y con la experiencia humana, entonces modelar lo que es el reino de Dios. Y reiteramos, ¿verdad? Fíjense cómo vino de la manera más sencilla. Bueno, que en alguna medida nosotros podamos ser prosperados, bueno, pues no hay ningún problema, pero lo que pasa es que ese no es el énfasis de nuestro ministerio. Eso sería la consecuencia de un desarrollo de la vida de fe y de la vida cristiana, pero como quiera es prerrogativa de Dios, ¿verdad? O sea, claro, eso no limita ni excluye a los empobrecidos de nuestra tierra. Es lo contrario, ¿verdad? Esa es la opción primordial de Jesús. Amén, amén. Ricky. Mira a ver ahora, Carlos. Sí, ahora sí, papi, ahora sí te ves bien. Por la línea que tú ibas, ciertamente antes tergiversado, ¿verdad? ¿Cómo se entiende lo que es el reino de Dios? La iglesia del presente no es el reino de Dios, es el instrumento para hacer visible el reino de Dios, que es uno de amor, que es uno de paz, que es uno de servicio, que es uno de justicia, que es uno de inclusión. Y más allá, si la prosperidad, como mencionaban, ¿verdad?, va a llegar o no va a llegar, yo creo que tener a Dios y ser parte de su reino trae una prosperidad espiritual, mental, de seguridad, de estabilidad, más allá de la economía y del mundo capitalista donde estamos envueltos, ¿verdad?, que quiere medir todo en base a cuánto tiene para darte valor. El reino de Dios se hace realidad en la manera que hay personas que se transforman y se liberan de sus esclavitudes, cualquiera sea. Y cuando hablamos de esclavitud, estamos incluyendo los pecados, estamos incluyendo la forma de vida, cómo vive. Y hace falta que la gente comprenda, como ha dicho Hernando, mediante la obra de Jesús, la vida de Jesús, cómo actúa el reino de Dios. No es buscando cosas materiales, sino buscando la paz, la libertad y el honor de cada ser humano, ¿verdad? Porque de eso se trata. La dignidad. Jesús le daba dignidad a la gente que no tenía dignidad. Y eso es el reino de Dios. Yo he escuchado mencionar que los pobres es una maldición. Y ser pobre no es maldición. La pobreza, yo lo he escuchado también, lamentablemente. Yo lo he escuchado. No, que tú estás enfermo
eso es una maldición porque algún pecado, eso es un disparate. El que diga eso es un disparatero y eso es un falso Una maestro. creencia judía. No, yo estoy así últimamente, estoy rebelde, porque es que estoy cansado, brother, de escuchar tanta cosa y cómo la gente, por falta de estudio, de conocimiento, de leer y profundizar, caemos a veces en crisis emocionales porque nos dicen tal cosa, ¿ves? Y entonces uno no puede vivir la vida así. El reino de Dios nos da estabilidad emocional. La prosperidad que tú hablas, ese bienestar integral, Es total integral. de todo, ¿sabes? La prosperidad no financiera. Tú dijiste algo importante, el mundo capitalista y la iglesia no puede caer en eso. La iglesia no puede caer en el capitalismo, en este mundo de venta y de demanda, ¿verdad? De exigir, de que todo es dinero, no todo es dinero. Ajá, pastor. Yo creo que, Carlos, ¿verdad? Y Ricky, que una de las diferencias fundamentales en esa visión del reino en términos de lo que Dios nos da es precisamente que esa teología que hace un énfasis en la prosperidad, como tú dices, ¿verdad? Como ustedes dicen, toma en menos a los empobrecidos, y un argumento es que no han llegado a donde yo estoy porque tienen menos fe. Pero la visión del reino es distinta. La visión del reino es poner a los niños, a las mujeres, a las viudas primero. Ellos van primero en el reino de Dios. Así que es una gran diferencia. No sé qué les parece. Mira, la visión del reino, Carlos y Hernando, la visión del reino es de servidumbre, es de servir, es de esclavitud, es un llamado a servir a los demás. No es a hacerse grande. Dice que el que quiera ser grande sea pequeño. Eso es lo que dice el reino de Dios. El que quiera servir tiene que servir a los más pequeños, y bendecidos somos aquellos que servimos a los más pequeños. Otra cosa que quería afirmar, ¿verdad? Porque lo difícil que se hace nosotros compartir esta verdad ante las mentiras que hablan del reino, porque hay que decirlo así. A nosotros afirmar esta verdad se nos ha hecho muy difícil, se nos hace muy difícil. A la gente cuestiona cuando nosotros hablamos con esta sencillez y cómo es el reino de Dios, dice, esto está mal. Pero viene cualquiera y le habla del reino de Dios, de prosperidad, y le creen y lo siguen y lo adoran, y hay una fidelidad hacia eso. Y a nosotros que le estamos hablando con la verdad y lo estamos conduciendo a lo que es el verdadero reino de Dios, se nos hace mucho más difícil. Había un teólogo que decía, es más fácil engañar que enseñar. En este tiempo es más fácil engañar que enseñar. No en este tiempo, en toda la vida es más fácil que enseñar. Y es más difícil de construir un pensamiento que construir un pensamiento. Romper un pensamiento ya a alguien es bien difícil. Mira, te doy un ejemplo. Jesucristo se encuentra con un joven rico. Y el joven rico dice, no, si yo cumplo los mandamientos al pie de la letra. Pues si tú quieres ser salvo, pues mira, pues vende lo que tienes y hazlo a los pobres. No, hasta ahí, ¿ves? Entonces, sin embargo, vemos en la iglesia primitiva a Bernabé, que inspirado por el Espíritu Santo, él siente vender todas sus posesiones y propiedades para que todos tengan todo en común. O sea, esa era su manera de vivir el reino. Si yo tengo y otros no tienen, pues yo vendo de lo que yo tengo para que todos tengamos las cosas en común. ¿Ves? Y esa es la vida del reino, esa es parte de la adoración de la iglesia. No es que yo tengo más y allá el otro que resuelva. Es que si yo tengo y otro no tiene, yo puedo ser de bendición para que todos tengamos las cosas en común. Pues el ejemplo de Zaqueo es por ahí. Zaqueo, cuando Dios lo llamó, que era una persona pudiente, ¿verdad? Él dijo, ahora la mitad de mis bienes, el 50%, no el 10%, el 50% voy a dar a los pobres. Así que ahí tenemos otro ejemplo. Sí. Así que es interesante este tema del reino. A mí me apasiona mucho y yo sé que las redes sociales no son una escuela para que la gente aprenda, pero de alguna manera uno despierta el interés, y nuestro deseo es que lo que nos estén viendo y escuchando se despierte interés. En estos días, mira, yo conozco un pastor
se llama Richard González, es pastor de lo que antes se llamaba Torrefuerte, en Caguas. Y cuando yo llego a Caguas, pues lo visito, porque él es hermano de un vecino mío en Carolina. Y me reúno con el sobrino y con varias personas que eran miembros de esa iglesia, y en ese momento está ocurriendo una división en esa iglesia. Oye, de esto que te voy a contar, para que te quiero lo de la prosperidad, toda la cuestión. Y el sobrino y la familia se estaban yendo de la iglesia. Lo que me decían era, es que no, muchachos, tío como que se alejó de la verdad, que está predicando algo raro. Ahora es como calvinista, obra. Él está predicando otra cosa rara ahí, que si el reino, que si lo otro. Y yo le decía, pero es que eso me suena a mí más lógico de lo que predicaba antes. Así le digo yo. Eso me hace más sentido lo que tú me estás diciendo, que él está predicando, que lo que él predicaba antes. No, chacho, no. En estos días vi un podcast donde lo entrevistan, que dice, el tema era Pastor abandona la teología de la prosperidad. Y era él. Y él está diciendo en ese podcast que a él, a pesar del crecimiento que tuvo en la iglesia, le faltaba algo. Dice, algo le faltaba a mí, a la iglesia. Y que él tuvo un congreso donde él fue el líder del congreso de Estados Unidos a Puerto Rico, donde le dieron unos documentos y él leyó todos esos documentos, esos libros. Ese libro hablaba de una iglesia centrada en el Evangelio de Cristo. Y él dice que cuando terminó el congreso, ya esa gente tenía el tema del próximo año, pero él dice, yo me quedé en el tema de este año, de ese año, porque yo descubrí que eso era lo que me faltaba a mi iglesia y a mí. Nuestro evangelio estaba centrado en la prosperidad, en nosotros y no en Cristo. Y cambió y dice, la doctrina de la prosperidad lo que hace acariciar el oído a la gente. Sí. Sin embargo, la Biblia nos confronta con esta realidad pecaminosa. ¿Sabe? El hombre tuvo los pantalones. Hay que tener valor. No. Y tacho, ese podcast, de verdad que yo me lo disfruté, porque él habla cómo manipulan a la gente con textos bíblicos para que la gente lo siga y para que la gente le dé dinero. Él lo habla clarito. No, esto todo es una manipulación, todo es esto. Sin embargo, la Biblia habla de esto, ¿sabes? Yo me disfruté mucho ese proceso y me dio el sentido lo que me habla el sobrino, que no estaba de acuerdo, porque estaban acostumbrados a un mensaje de prosperidad, ¿verdad? Pero ahora la Biblia te está confrontando. Ahora la Biblia me habla de otra cosa que me hace vulnerable y no lo quieren escuchar. Y la gente, de 1000 y pico de personas, se quedó con 600 personas. Pero precisamente eso es lo que ocurre, Carlos y Ricky. El mensaje, como tú dices, suavecito, puede ser atractivo solamente para un tiempo. Llega el tiempo en que la gente se siente vacía y va a necesitar algo más. Entonces el mensaje que es centrado en la Biblia y en Jesús puede confrontar, puede ser difícil, incluso puede ser decepcionante al principio, pero a la larga es transformador y es restaurador. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Una iglesia para un ratito o una iglesia para largo rato? No, ¿y cómo se dividen? Sí. ¿Cómo se dividen? Porque simplemente ahora no me gusta ver está predicando. Algo que yo veo es eso mismo, el consumismo religioso, porque una vez ya aquí no hay la prosperidad o las profecías que yo esperaba del reino o de mi casa, me voy a otra donde haya más, ¿verdad? Buscando consumir otra cosa, ¿verdad? Y vemos mucho en estas iglesias, en ocasiones, ¿verdad? Todo el tiempo muchas personas nuevas, ¿verdad? Porque van cambiando. Cuando tú le preguntas, no, yo era de aquella, de la otra, y ahora estoy en esta. Y una vez deje de funcionar, mira, el mismo sobrino, por ejemplo, ya no es lo mismo, pues busco otro lugar donde consumir eso que me masajeaba el oído. A ese se le dividió y se le fue su familia más cercana. Mira para allá. Porque estaba de acuerdo con lo que estaba predicando, ¿sabes? Pero él tuvo los pantalones de mantenerse firme. Él dice, si tenía que vender el terreno, vender el edificio, lo vendía, porque para mí lo que yo descubrí no tiene precio, ¿sabes? No lo puedo cambiar porque está mi salvación en juego, dice él. Como pastor está mi salvación y pues no, ¿sabes? Y yo creo que nosotros tenemos que
mira, a pesar de las circunstancias, seguir llevando el evangelio de Cristo. ¿Sabe? El reino de Dios es servicio. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es gracia. Es que la gente se sienta con dignidad, que la gente se sienta amada por Dios. Pues sigamos llevando ese evangelio, aunque la gente siempre va a buscar, ¿verdad? Esa caricia donde siempre me hablen que voy a ser próspero y donde yo siempre voy a recibir, porque nunca es dar, siempre es recibir. Pues la gente va a buscar siempre eso, pero al fin y al cabo la presencia de Dios va a llevarlos a la verdad, y la verdad siempre nos libera, que es lo más importante. Muy bien. Carlos, no sé si tengo tiempo para hacer el último aporte, tal vez 2 minutos. Sí, claro. Sí, pues yo tenía también en mis apuntes que el reino de los cielos, lo hablábamos ahorita, pero lo quiero un poquito explicar, Claro. Profundizar un poquito. El reino de los cielos es un proyecto de Dios para el presente, pero para el futuro. Entonces, desde mi punto de vista, una manera saludable de entenderlo es mantener un balance entre esas dos realidades o esas dos visiones. O sea, yo trabajo en el reino en el momento presente, atendiendo los asuntos que tengo que atender, pero también mi esperanza yo la cifro en un momento futuro, en ese reino que, como dice una expresión que yo sé que ustedes han escuchado, el reino que ya está, pero todavía no. O sea, no sé si has escuchado eso, Ricky. Es como una manera de decir que el reino ha llegado, ¿verdad? Se acercó cuando vino Jesús, pero que sigue en un proceso de desarrollo hasta que alcanzará su plenitud cuando Jesús regrese. Pues yo creo que el error es darle énfasis a uno u otro punto. Hay gente que usa la esperanza hacia el futuro como una manera de escapar de la realidad presente y toma en menoscabo los asuntos que tienen que ver con esta vida. Pero al revés también es perjudicial, porque me concentro solamente en el presente, en el trabajo social, en la filantropía, en el altruismo, y no lo conecto con una esperanza hacia el futuro. Pues también es negativo. Yo creo que la visión debe ser balanceada en esos dos puntos. ¿Qué les parece? No, Hernando, y por ahí va el tema que tú has abordado en otras ocasiones, el tema utópico, ¿verdad? La utopía. ¿Cómo no podemos perder de vista ese futuro? Porque eso es lo que genera esperanza en nosotros. Ahí está nuestra esperanza, ¿verdad? Porque posiblemente nosotros vemos un panorama ahora de caos, de desastre. Posiblemente no estamos contemplando, disfrutando de todas las cosas que esperamos que el reino establezca: la paz, la inclusión, la cero violencia, cero pobreza. Pero aún así persistimos en la fe, porque debe ser algo para el futuro, ¿verdad? Es utópico. Seguimos pensando que lo podemos construir. Correcto. Porque el reino de Dios se va construyendo, y cada uno desde sus espacios, de sus iglesias, de sus familias, desde sus contextos, va aportando pequeños granos hasta que se haga realidad. Y eso es lo que ha mantenido por tanto tiempo la iglesia de pie, ese pensar, a pesar de los falsos profetas, a pesar de las nuevas corrientes. Sí. Hay un remanente pequeño que se ha mantenido caminando hacia ese reino, en colaborar en la construcción de ese reino. Y eso permite que no nos frustremos ante la realidad del caos que nos toca vivir en el presente. Sí. Claro. Y yo creo una iglesia que no cree proyectos sociales para hoy y para mañana, no es una iglesia. Si tú podemos tener 1,000 personas ¿y qué proyecto social tú tienes para la comunidad? Ninguno, porque todos se basan en cantar y luces, y aquí eres un club social, no eres una iglesia. Exactamente. Porque la iglesia está hecha para crear proyectos sociales a la comunidad, bendecir. Ese es el reino. Mira cómo yo veo esto. Tú sabes que cuando tú tienes los gobernantes, van a presentar ahora a Jennifer González, que es nuestra nueva gobernadora, la de ustedes, porque mía no es.
Pues Tú ella tiene vives que en el nuevo país de presentar. Cagua. Tú vives en el nuevo país de Cagua, Carlos. No hablemos ese tema aquí. Ella tiene que presentar una política pública. ¿Qué es la política pública? Trabajo social para la gente. Para Bueno, la El, gente. el- A lo que el se puede trabajo, hacer como, ajá. el trabajo que ella tiene que realizar en las comunidades en Puerto Rico. Ujú. Para mí, el reino de Dios es eso. La Para mí. la política pública de Dios, de cómo tenemos que ejecutar nuestra vida, nuestra acción en la comunidad. ¿Sabes? Cada vez que yo piense en algo, yo tengo que pensar bajo el reino. Okay. No puedo Exacto. pensar bajo mi criterio, bajo mi realidad. El reino de Dios es esto. Pues mi función como pastor y como iglesia es ejecutar conforme al reino, que es justicia, amor, misericordia, que todos tengan, que yo pueda... Tú, ¿cómo rayos tú vas a estar en una iglesia, en una comunidad, y no conoces a los vecinos? Y no conoces al que tiene de frente. Pues no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Tú tienes que conocer a los vecinos, tienes que saber la idiosincrasia, las necesidades que hay en el vecindario. Pues vuelvo y repito, si esa es tu dinámica de ser iglesia y no tener en alejarte de la realidad, pues no eres una iglesia. No somos iglesia. Exactamente. Es otra cosa, pero no reino de Dios. Y Ricky decía ahorita, el reino se manifiesta, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? En otras palabras, Sí, sí. se manifiesta a través de la iglesia, pero el reino no es exactamente equivalente a la iglesia porque el reino de Dios supera a la iglesia. Es un concepto mucho más amplio. Uh-huh. Es lo que se supone que hagamos. Uh-huh. Sí, lo que se supone que... Este tema está interesante. Ya llevamos ya 36 minutos, ya vamos para 37. Parte 2, Carlos, parte 2. Vamos parte 2 el miércoles que viene podemos seguir. Yo tengo al nene aquí que está enfermo y tengo que llevarlo para el médico ahora. Pues te comprometes para el miércoles que viene que puedas, Hernando. Yo digo esto. Te confirmo, mirar el calendario, no decir. Sí, hay que mirar la agenda. Así que, Pastor Hernando, gracias por el tema, gracias por compartir con nosotros. A mí me preocupa Ricky. ¿Dónde está metido él? Yo no sé. Mira dónde está metido. Mira arriba lo que dice. Está un sense pad, dice ahí algo ahí. Hay que orar, ¿oíste? Acuérdate que el lunes es el día libre. Hoy es el día libre de él, Carlos. Dale un break. El mío también. Y yo no estoy en un spa. Yo no estoy en un spa. Yo estoy en mi casa. Gracias. Cuídense mucho y también el Fabián, el nene, salga bien. No, gracias a ustedes, Pastor Ricky. El pastor, para quien no sabía, el Pastor Hernando es pastor en la Iglesia Evangélica Unida en Villa Andalucía. ¿Tienes algo este fin de semana que quieras compartir con la gente, con el podcast? Bueno, lo que yo te puedo decir, ¿verdad? Que es un evento que ya pasó. Por ejemplo, ayer tuvimos bautismo, una experiencia extraordinaria. Qué lindo. Y lo que nos resta es, estamos disfrutando por una manera extraordinaria el tema del Adviento, porque hemos incorporado, ¿verdad?, lo que recibimos en el taller. Así que yo me estoy disfrutando los temas del Adviento y el domingo que viene en el tercer domingo. Tercer domingo de Adviento. Uh-huh. Este domingo fue de paz, el primero fue de esperanza. Correctamente, sí. Qué bien. Así que culto, ¿a qué hora va a ser el culto el domingo? Para que si alguien está en Villa Andalucía, en San Juan o Trujillo Alto, área cerca por allí, quiere ir a tu iglesia, ¿qué día tienes culto el domingo? Con mucho gusto. ¿Qué hora, perdón? ¿Qué hora? Tenemos, ¿verdad?, la escuela bíblica a las 9:30 y el culto a las 10:30 de la mañana. Excelente. Sí. Pastor Ricky sigue ahí en Río Piedra, en Suaga. Tiene actividad. Él tuvo música típica ayer, tuvo ahí. El domingo tuvo todos música los típica. Domingos hay música. Qué bueno. Todos los domingos hay música especial en tiempo de celebración, el tiempo de Adviento, bajo el tema Jesús es la clave de la esperanza, de la paz. Jesús es la clave en este domingo que viene de la alegría, que es la tercera vela que vamos a estar encendiendo. Así que ha sido un tiempo de celebración, siempre a las 9 de la mañana, el Ministerio Jesús Pan de Vida, la primera iglesia, como le decimos.
Allí se atiende a la comunidad sin techo, se le ofrece palabra, también se le ofrece desayuno. A las 10 de la mañana escuela bíblica y a las 11 de la mañana nuestro culto de adoración y celebración. Y domingo tendremos al coro de Arzuaga también en la participación musical. Y así cada domingo hay música especial en esta temporada. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Bueno. Acá en Caguas estamos ya próximos para nuestro programa de Navidad, que es el 21. Este viernes vamos a estar dando lo que se llama serenatas de amor a la comunidad. Le vamos a llevar tratado, le llevamos siempre postrecitos navideños, le llevamos promoción del drama y oración al que quiera que oremos por ellos. Así que eso este viernes en la iglesia. El domingo les esperamos siempre a las 9:30, escuela bíblica, a 10:30 el coffee break y a las 11 nuestro culto de adoración. Así que busque una iglesia cerca. Tienen ahí Viene Lucía en San Juan, Arzuaga en Río Piedra y en Caguas, como dice Ricky, que yo estoy en el centro y corazón de Puerto Rico. Ay, mi madre, ¿a dónde vamos a llegar? Mi gente, los quiero mucho, gracias. El miércoles que viene nos vemos aquí en tu podcast, Un Cafecito con mi Pastor. Siempre vamos a estar trabajando temas interesantes, así que esta vez vamos a intentar, si no el próximo miércoles, sacamos fecha para la segunda parte del Reino de Dios. Es importante, deja en los comentarios tu opinión del Reino de Dios. Tú que me estás viendo, tu opinión es importante. ¿Qué te opinas del Reino de Dios? ¿Qué te opinas, verdad? Si lo que dijimos tú entiendes que no es verdad y prefieres, dilo también, que respetamos tu opinión. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Lo importante es que estés aquí conectado, que te suscribas al canal, que le des la campanita de like y que comentes y que compartas el contenido. Así que, mi gente, tu podcast de todos los miércoles, Un Cafecito, ¿con quién? Carlos López. No con mi pastor, no con Carlos, ahí está, Carlos. Mira, es cafetera. Buen provecho. Disfruten su día. Mira, Carlos, que todo salga bien con el nene, que se mejore pronto. Y Ricky, gracias. Igual, sí. Es una toja ahí. Y aquí envidiando a Ricky, que está en un 6. Yo no sé dónde es. Eso es. Está ahí las vírgenes por allá. No, está por ahí las vírgenes. Llevo una palmita ahí. Está lejos. Los quiero, se cuidan. Bendiciones. Gracias. Puedes venir tú.